Queridos amigos, sean todos bienvenidos. En este video vamos a ver cómo se usa una pinza amperimétrica. Este instrumento, como podemos deducir de su nombre, nos permite medir amperaje, en este caso hasta 1000 amperes en corriente alterna. También nos permite medir otros parámetros, tales como temperatura en grados Celsius, resistencia eléctrica, continuidad, voltaje en corriente continua y voltaje en corriente alterna. Por ejemplo, si lo que queremos es medir temperatura, debemos conectar la sonda entre el puerto COM y este puerto que indica grados Celsius. Ahora, si lo que queremos es medir resistencia eléctrica, continuidad o diodos, lo que vamos a conectar son las puntas de prueba de esta forma, la negra en el COM y la roja en este puerto. Vamos a comenzar con una medición de continuidad. Colocamos el selector acá, encendemos el instrumento y acá tenemos un cable que está cortado. Como pueden ver, un 1 a la izquierda del display significa infinito, ¿sí? El circuito está abierto, este cable está dañado. Acá tenemos otro que está en buen estado. Allí la chicharra nos indica que hay continuidad, el circuito cierra y la resistencia tiende a 0. Con el selector acá mismo podemos probar diodos. Acá tengo algunos. Este anillo indica el negativo, o sea que la punta negra va a ir de ese lado y debe conducir. ¿Sí? Allí vemos la lectura, conduce, y si invertimos las puntas no debe conducir. ¿Sí? Está correcto ese diodo, están todos bien porque son nuevos esos. Podemos probar también un diodo LED. ¿Sí? Si lo conectamos va a encender. ¿Sí? Allí pueden ver. La pata larga es la positiva. Ahora vamos a pasar a medir voltaje en corriente continua. Voltaje y esta línea continua con una punteada debajo indica corriente continua. En algunos instrumentos aparece DCV, que significa directa corriente volt, también es voltaje en corriente continua. Debemos cambiar esta punta de prueba a este puerto que indica voltaje. Acá tengo una batería de 9 voltios. Y allí tenemos la lectura. Este botón es la luz del display. Y este es el hold para congelar la lectura. Si sacamos las puntas, la lectura queda allí congelada. Si lo apretamos nuevamente, se borra. Ahora pasamos a medir voltaje en corriente alterna. Este símbolo, una onda, una sinusoide, indica corriente alterna. En algunos instrumentos aparece ACV, alterna corriente volt, que significa lo mismo. Como vamos a medir voltaje en corriente alterna, no hay una polaridad definida, o sea que podemos colocar las puntas de cualquiera de estas dos maneras. Es igual. Allí pueden ver la lectura, 220 voltios. Ahora sí vamos a pasar a la función principal de este instrumento, medir corriente, amperaje. En este caso nos permite medir hasta 1000 amperes en corriente alterna. Si no sabemos qué valor de amperaje esperar, siempre vamos a elegir en la escala el valor más alto para evitar que nos dé un fuera de rango. Después podemos ir ajustando la lectura.
Ahora, ¿cómo funciona la pinza amperimétrica? En torno a todo cable, a todo conductor que es atravesado por una corriente, hay un campo electromagnético. Ese campo electromagnético va a ser captado por este conjunto de chapas matrizadas de la pinza amperimétrica que forman el gancho de la misma. Acá hay una bobina que se va a inducir con una corriente, está conectada a un circuito que la va a interpretar y nos va a arrojar una lectura en el display. Este instrumento tiene una ventaja muy grande con respecto a un amperímetro, porque no es necesario abrir el circuito para conectarlo en serie como hay que hacer con el amperímetro. Recuerden que el amperímetro va conectado en serie, tiene que ser atravesado por la corriente para arrojarnos una lectura. Bueno, acá realicé un circuito provisorio para realizar la medición con una resistencia conectada que va a absorber una corriente. Voy a encenderla y para realizar la medición debemos colocar un cable por vez en el gancho de la pinza amperimétrica, de esta forma. Allí podemos ver la corriente absorbida por la carga, en este caso una resistencia, que es de 3,07 amperes. Si colocamos los dos cables dentro del gancho, de esta forma, la corriente va a ser 0. ¿Por qué? Porque la corriente entrante es igual a la corriente saliente, entonces, por eso la lectura es 0, ¿sí? Se anulan. Excepto en el caso de que haya una derivación a tierra, ¿sí? Una fuga a tierra. En ese caso, perdemos parte de la corriente entrante, por lo tanto, la corriente saliente va a ser menor. Cuando colocamos la pinza amperimétrica, nos va a entregar en su display el valor de corriente de fuga. Entonces, de esto se desprende que en ciertas circunstancias podemos utilizar la pinza amperimétrica para poder detectar fugas de esa forma. Por ejemplo, en la línea general colocamos la pinza amperimétrica y si hay una fuga en alguna de las derivaciones, nos va a arrojar un valor, ¿sí?, de corriente de fuga. Queridos amigos, hasta acá el video de hoy. Dejen abajo su comentario. Si aún no están suscriptos al canal, suscríbanse. Sin nada más que agregar, les mando un fuerte abrazo.